La ironía del destino quiso que en Lalo Benítez se encontraran dos cualidades extraordinarias y en aparente contradicción. Por un lado, poseer un talento musical formidable. Por el otro, la extraña condición de contar con una sola oreja. Cuando uno revisa su vida, parece mentira, pero es increíblemente real. Sin duda, Lalo Benítez es uno de los personajes más extraños de la música argentina. Podría decirse que Lalo fue un visionario, un incomprendido en su tiempo. Sein Werk zu schätzen und wirklich an der Stelle setzen, die er verdient hat, würde in Gänze die Art und Weise, in der wir Musikgeschichte schreiben, ändern. Durante los años 40 y 50, en las milongas y cafetines de Buenos Aires, circulaban toda clase de historias en torno a la misteriosa figura de un pianista al cual le faltaba una oreja. Algunos dicen que la había perdido en un duelo a puro cuchillazo contra algún rufián, malevo y pendenciero. Otros, más alejados de la mística del universo tanguero, decían que él mismo se la había cortado en medio de un arrebato de locura, como si se tratara de un Van Gogh criollo. Lalo Benítez nunca confirmó ni desmintió aquellas historias, tal vez porque gozaba del aura enigmática que se construía en torno a él. Lo cierto es que su carácter, irascible y explosivo, parecía darle sustento a todas esas elucubraciones. Fruto de la unión entre Héctor Benítez y Úrsula Hoffmann, Julio Moisés Benítez, Lalo, en el medio artístico, nació el 19 de abril de 1925 en el hospital de Quilmes. Al no contar en ese tiempo con ecografías, los médicos advirtieron la anomalía recién en el momento del parto. Seine Kindheit war nicht einfach. Lalo wurde immer seiner physischen Merkmal zugrunde angelacht und er hat immer die Witze beantwortet, wie es ihm sein Vater empfohlen hatte. Und das ist durch unbegrenzte Gewalt. Er würde immer einen Schlag zurückgeben oder auf einen Fußtritt, oder was er am liebsten getan hat, ist seinen Gegner bei den Ohren festhalten und dann mit großer Kraft zerdreht. Und darin sah er so wie ein gedichtliches Gerechtigkeit vielleicht. Así, de pleito en pleito, transitó sus estudios en la escuela primaria número 30 Manuel Belgrano de su Quilmes natal. Si bien no era un niño físicamente intimidante para sus pares, la vehemencia y la ferocidad con la que se defendía le permitió con el tiempo cosechar cierto respeto. Si bien las burlas fueron desapareciendo gradualmente, también fueron escaseando cada vez más las posibilidades de hacer alguna amistad. Y de esta manera, cada vez más recluido sobre sí mismo, Lalo encontró en la música su único refugio. Bueno, tengo entendido que fue a través de su madre que Lalo tiene su primer contacto con la música. Úrsula había recibido una educación musical temprana de parte de sus padres, Carl y Emma Hoffmann, ambos músicos de orquesta. Úrsula aspiraba a convertirse en concertista, pero su plan quedó trunco cuando nació Lalo y se vio confinada a la labor de madre y ama de casa. Como suele ocurrir, los sueños frustrados se proyectaron sobre el hijo, y Lalo recibió clases de piano desde que tuvo uso de razón. Seine Ausbildung hat sich auf die deutsche Tradition des Klassizismus und Romantizismus konzentriert. Als er 7 Jahre alt war, konnte er schon alle Sonaten von Mozart spielen. Als er 10 Jahre alt war, konnte er mit dem Beethoven
rhythmischen Verzeichnis umgehen. Man kann das auf seine früheren Werken spüren, beziehungsweise auf seine Thema mit Variationen, der er als ein 11-jähriger Kind komponiert hat. Sí, por parte del padre podríamos decir que la influencia no fue tan decisiva, pero sin dudas estuvo presente. Tengo entendido que el padre había una persona simple, incluso un hombre ojo, creo que era albañil, algo así. Y por lo que tengo entendido no se interesaba por la literatura, por ningún arte. Cuando Héctor sintonizaba la radio, generalmente lo hacía para escuchar los noticiarios. Entre Ríos, una crecida sin precedentes del río Uruguay provocada por... O la transmisión de algún partido de fútbol. Lo elimina de nuevo Grillo, se acerca, patear, tira, ¡gol! Pero, ocasionalmente, esa rutina habitual de escucha era interrumpida para apreciar los sonidos de un género en plena ebullición, el tango. Hay una especie de mito de origen que dice que Lalo, cuando vio a su padre por primera vez escuchar tango, o sea, cuando él vio a su padre conmovido escuchando tango, se decidió, digamos, a dedicarse al tango de lleno. Así, en el hogar de los Benítez, además de Bach, Mozart, Beethoven, Schumann y Schubert, también empezaron a sonar las orquestas típicas de Roberto Firpo, Juan Carlos Cobian y el sexteto de Julio De Caro. Tal vez haya sido el ritmo de habanera de esos primeros tangos lo que cautivaba a Héctor, porque le traía reminiscencias de su España natal. Y aunque resulte curioso, fue a través de un sacerdote que Lalo se introduce en el mundo de la milonga. La primera figura con la que estableció un vínculo fuera de la esfera de los padres fue un sacerdote salesiano de la parroquia Nuestra Señora de la Guardia, en el barrio de Bernal. Aquel sacerdote era José Mauro Spadavecchia, con quien Lalo empezó a complementar su formación musical, recibiendo clases de armonía, contrapunto y composición. Spadavecchia reconoció de inmediato las aptitudes de Lalo, al parecer le causó una fuerte impresión, tal es así que Spadavecchia le habló sobre el niño prodigio a Agustín Bardi, que también había sido alumno suyo. En ese momento, además, vivía también en Bernal. Cuando finalmente pudo presenciar una clase de Lalo con Spadavecchia, Bardi quedó impactado. Como pianista, Bardi pudo apreciar plenamente la refinada técnica y la madurez interpretativa de Lalo, que en ese momento tenía unos 12 años. Agustín Bardi zu danken wurde die Name Lalos in der Milieu des Tangos berühmter worden. El rumor de un niño con una sola oreja que tocaba el piano como un experto llegó hasta los oídos de un joven Emilio Balcarce, que en ese momento estaba haciendo sus primeras armas y buscaba músicos para conformar su propia orquesta típica. Balcarce se acercó hasta el hogar de los Benítez en Quilmes y después de escucharlo tocar, le pidió a Lalo que se una a su agrupación, no sin antes pedirle permiso a sus padres. Zusammen mit der Orchester Típica von Balcarce ist Lalo angefangen, in kleinen Viertelclubs zu spielen. Kurz danach sind sie auch in der Radio Rivadavia aufgetreten. Das war ein prominenthafter Aufstieg, der auf eine vielversprechende Zukunft glauben lasse. Hay algo interesante que es que Lalo inicia su carrera en una especie de momento de transición. Bueno, el tango empezó a circular ya no en el arrabal, en la orilla, en la periferia, sino que empezó a triunfar en el centro, ¿no? Pasaba como, bueno, del prostíbulo, ¿no?, medio marginal, al centro y a los salones pitudos porteños.
En ese escenario, el piano desempeñaba un rol fundamental. Con él llegaba la distinción, la jerarquía y el refinamiento musical, el lenguaje armónico sofisticado proveniente de la literatura pianística europea. Y Lalo, con su ya por entonces extenso bagaje, cumplía aquel papel con creces. Se trataba de un escenario casi idílico para Lalo. Por primera vez gozaba del reconocimiento y admiración de sus pares. Empezaba a entablar sus primeras amistades y ganaba un dinero, no abundante, pero para nada despreciable. Reforzando aún más la sensación de un nuevo comienzo, en ese momento dejó atrás su nombre real y adoptó el seudónimo de Lalo. Alles scheint aus zusammenzupassen, außer eines. Das ist seine kleine, winzige, unentwickelte, seine fast unvorhandenes. Bueno, también es de destacar en las orquestas típicas en esos años, la formación de la orquesta era visto de frente con el piano del lado izquierdo, que dejaba expuesta nada más que la oreja derecha. Nadie en el público se daba cuenta de que tenía un problema en el otro oído. Y aparte escuchaba perfectamente, aún con un solo oído. El problema era cuando bajaba de la orquesta y algún borracho se burlaba de su condición o se mofaba. No había forma, aunque la orquesta, los compañeros salieran a contenerlo, siempre terminaba los puños. Si hubiese sido un cantante de rock en la época del hipismo o un cantante de heavy metal, habría sido distinto, pero bueno, le tocó triunfar su época como apogeo en la época del tango, y la orquesta clásica y el pelo corto y engominado, con lo cual ahí había un problema porque se dejaba ver la oreja o, bueno, después le dijeron de muchas maneras. Su trabajo con Gobi fue el más importante de su carrera, no solo a nivel económico, sino también a nivel artístico. Bueno, para muchos Gobi fue un pilar fundamental en la historia del tango. Ya lo decía Piazzolla, ni más ni menos. Y te puedo decir una sola cosa de Alfredo Gobi, que ojalá lo dijeran muchos que no lo dicen nada más. Pero Alfredo Gobi fue el padre de todos, el padre de Osvaldo Pugliese, el padre de Aníbal Troilo, el padre de Salgán, el padre de Astor Piazzolla, el padre de toda la gente que quiere hacer música en el tango. Él fue el iniciador prácticamente. ¿Cuándo fue la orquesta de Gobi Pugliese? Porque él fue el que aportó todas las ideas de esa buena música que hoy en día hace Osvaldo Pugliese. No le quito mérito a Pugliese, al contrario, creo que es uno de los hombres más importantes del tango tradicional. Pero mucha gente se olvida de Alfredo Gobi. Más allá del éxito como intérprete, Lalo aún no se sentía artísticamente realizado. El tipo todavía buscaba el reconocimiento como compositor serio, académico, internacional, el prestigio del Teatro Colón, por ejemplo. Se sabe que siguió de cerca el trabajo de Igor Stravinsky, que en los años 40 sirvió de modelo para su periodo neoclásico. Incluso a fines de la década del 60, Stravinsky habló con Lalo Schifrin a ver si podía conseguirle algunas partituras de nuestro Lalo. Después de un periodo temprano marcado por Beethoven y Schumann, en su juventud pasó por una faceta impresionista, claramente inspirada en Debussy. Pero incluso fue más allá, y sin saberlo, en los años 50 se anticipó algunas de las tendencias que luego se convertirían en hitos de la música. Lalo Benítez fue un excelente pianista, pero sobre todas las cosas
fue un gran creador. Como todo gran creador, un conocedor en profundidad de su propia cultura y de la tradición de su suelo, ¿no? Por eso ha hecho melodías como esta. Un tango tradicional. Sin embargo, sus inquietudes siempre fueron tantas y su búsqueda fue constante, que lo llevó a experimentar en algún otro tipo de estéticas o de búsquedas sonoras, incluso hasta técnicas compositivas. En este caso, en una de sus piezas para piano, voy a tocar un pequeño fragmento. Él practica un tipo de atonalismo libre, ¿no? Más allá de toda la magia que todos le reconocemos y el talento que le reconocemos a Lalo, hay algo que no muchos percibieron, y es lo siguiente: él tenía una ligera discapacidad auditiva en su oído izquierdo. Eso se ve reflejado en su música. Fíjense lo elaborado que son sus líneas en la mano derecha y lo ascético, talentoso pero ascético, que es en la mano izquierda. Eso es un dato que deviene de su composición física. Hacia finales de los años 40, Lalo conoció a María Pereda, una joven proveniente de una familia acaudalada, quien sería su única pareja conocida. Al poco tiempo, y por pedido de María, Lalo empezó a darle clases a Víctor Pereda, el hermano menor de aquella. Por desgracia, para Víctor, Lalo no tenía un ápice de pedagogía, ni de paciencia. Bueno, yo en realidad muchas de las anécdotas que conozco las sé porque mi abuelo era amigo de Víctor Pereda. En su diario, Víctor reproduce algunas de las crueles devoluciones que recibía por parte de su profesor. Escuché su interpretación medio desastrosa, y eso porque tengo una sola oreja. Si tuviera las dos, sería una completa aberración. Je mehr als ein Student sich auf die Unterricht fokussiert, dann desto rücksichtsloser ein Lehrer ist Lalo geworden. Paradoxerweise sind in diesen Jahren seine kreativsten Entwicklungen erfunden worden. El estudio para piano número 1, dedicado a Víctor, consta de una sola nota, un Do 4, que... Tal vez puedas tocar esto, una sola nota. Tal vez no. Reza la dedicatoria del manuscrito fechado en diciembre de 1949. De esta manera, Lalo se anticipa 10 años a Quattro Pezzi, el concierto para una sola nota de Giacinto Chelsea. En el estudio para piano número 2, Lalo va más allá y compone una obra sin ninguna nota, 100 compases de puro silencio. ¿Le suena? Esta vez la dedicatoria es más escueta. Es que antes que Cage fue Lalo Benítez quien compuso el silencio. El golpe militar del 55 y las políticas culturales extranjerizantes que trajo aparejadas condujeron al tango a una decadencia comercial. Con el rock and roll ocupando el trono de la música más popular del momento, el tango fue relegado. Y poco a poco quedó fuera de moda. Esto se tradujo en la disolución de muchas orquestas típicas. Cada vez con menos trabajo, Lalo fue abandonando la práctica profesional como músico. Por pedido de María,
que para ese entonces ya era su esposa, Lalo ingresó en el negocio familiar de los Pereda, la agroindustria. Hacia los años 60 se recluyó definitivamente en el campo, más precisamente en Santa Fe, y desapareció por completo de la esfera pública. Poco se sabe de los últimos años de Lalo. Sí, tal vez esa sea su revancha, ¿no? Al saberse excluido de la lista de los grandes músicos de la historia argentina, tal vez haya decidido él guardarse sus últimos acordes. Es ist bewusst, dass es ein Klavier gab in einem Bauernhof, wo bis zu seinem Tod gewohnt hat. Die Werke, die in seinen letzten Jahren geschrieben hat, müssen leider ein Geheimnis bleiben. Ahora todo bien, pero tienen que venir unos gringos alemanes a decirnos que este tipo fue un grosso para que aquí empecemos a darle bola. Por favor. Was mir persönlich immer ausfällt, ist, dass man betrachtet jeden ausländischen bzw. deutschsprachigen Untersucher als, wie man in Argentinien sagt, el dueño de la posta. Und das bedeutet mit vorhandener Autorität oder als er berühmt wäre. Und auf diese Weise wird das Lügen einfach viel zu verlockend. ¿Estamos ahí? Jorge, ¿por dónde sale tu opinión?